Amigos, hoy se celebra el aniversario de la aprobación del voto militar policial en nuestro país. Tenemos una entrevista con el doctor Julio Silva, él es experto en temas electorales. ¿Cómo estás, Julio? Bienvenido a JN Noticias, muy buenos días. Estimada Paloma, ante todo muy buenos días, gracias por la entrevista. En efecto, un día como hoy, en el año 2005, 30 de marzo del 2005, se publica, la ley 28480, mediante la cual se reforma a su vez el artículo 34 de la Constitución Política del Perú, reconociendo a los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú el derecho al voto y la participación ciudadana. A partir de ahí entonces tenemos por primera vez en la historia republicana del Perú, luego de un proceso de profesionalización de los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, reconocida la posibilidad de que puedan participar en como electores en las elecciones. En este caso, la primera participación se da en las elecciones generales del 9 de abril del 2006, gracias a esta reforma constitucional que les reconoció este derecho al sufragio activo. Claro, Julio, ¿qué es lo que pasaba antes en el país? ¿Bajo qué criterios no ejercían su derecho al voto este personal tan importante del país? Bueno, en realidad el voto o el reconocimiento del derecho al voto de los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional ha sido un tema que siempre ha estado en debate, pero es en el marco de la transición democrática del año 2001 que este tema se destaca dentro de toda la serie de temas pues, que fueron materia de reformas y modificaciones en esa transición, vuelvo a reiterar, democrática. Es ahí donde se advierte la necesidad de reconfigurar, por así decirlo, este tipo de vinculación existente entre el poder político y las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, en base sobre todo a la experiencia de la década de los 90. Por lo tanto, en el gobierno provisional presidido por el señor Valentín Paniagua Corazao, como también en el gobierno del presidente Alejandro Toledo Manrique, se adopta justamente la necesidad de impulsar el reconocimiento del derecho al voto de los militares y de los policías como una de las reformas constitucionales pendientes, y en esa medida también contribuir a la institucionalidad democrática del país. Y es que si bien las Fuerzas Armadas, las fuerzas policiales cumplen una función importante también para el desenvolvimiento de nuestro país, no por ello pierden la ciudadanía y no por ello debería menoscabárseles su derecho de participación política. Es a partir entonces de esa realidad, es a partir sobre todo, vuelvo a reiterarlo, de esta transición democrática que nuevamente se trae a colación este tema que termina justamente en el 2005 con la emisión de esta ley de reforma constitucional. Claro, a partir de esta publicación de la norma, ¿en qué procesos electorales han participado ya los militares y los policías? La ley se publica el 30 de marzo de 2005, es decir, a partir de ese momento ya tienen reconocida los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía el derecho al voto. Sin embargo, recién se hace efectivo por primera vez en las elecciones generales del 9 de abril del 2006, un año después prácticamente. Incluso hay un detalle, en ese entonces el congresista Natalia Imprimo, cuando está en debate justamente la reforma constitucional del artículo 34, plantea que recién se aplique esta posibilidad de los militares y policías de poder votar, recién se aplique a partir de las elecciones regionales y municipales que se realizaron en el 2006, que se llevaron a cabo en concreto el 19 de noviembre del 2006. Sin embargo, este planteamiento, esta propuesta no es acogida y por lo tanto es que tenemos, vuelvo a reiterarlo, como primer proceso electoral en el cual participan los miembros de Fuerzas Armadas y Policía el 9 de abril del 2006. A partir de ahí en adelante estamos hablando básicamente pues de todos los procesos electorales que han seguido, empezando por el que mencionaba, las elecciones regionales y municipales del 2006, tenemos luego las elecciones generales primera y segunda vuelta del 2011, 2016, y por su parte las elecciones regionales y municipales del 2010, 2014, las del 2018, que incluyeron en la segunda vuelta el referéndum, y finalmente las elecciones congresales extraordinarias del 2020. Julio, si damos una mirada a los otros países, sobre todo en Latinoamérica, ¿existen países que todavía no le otorgan el voto a los militares y policías?
A ver, históricamente ha sido común el veto a los militares y policías respecto del ejercicio del derecho al voto. Actualmente, en realidad, la situación ha cambiado. Actualmente tenemos solo 4 países, por ejemplo, Colombia, Guatemala, Honduras y Paraguay, que todavía mantienen esta prohibición. De tal manera que, en realidad, en el contexto latinoamericano podríamos hablar, o la pregunta sería, ¿qué países todavía no han suprimido esta prohibición o este veto a los militares y policías? Hasta países, por ejemplo, como Argentina y Chile, que atravesaron, recordemos, por dictaduras militares en el siglo pasado, tienen hoy reconocido el derecho al voto de los uniformados. Incluso países, por ejemplo, como Ecuador y el propio Perú, restablecieron o reconocieron este derecho al voto. Ecuador, por ejemplo, lo hizo en el año 2017, nuestro país lo hizo en el año 2005, siendo efectivo desde el 2006. Sin embargo, también es importante, creo, mencionar que paralelamente a reconocer el derecho al voto, se ha mantenido también, y esto es prácticamente mayoritario en la experiencia latinoamericana, la prohibición de que tanto los militares como policías puedan postular a cargos públicos o puedan ser parte o participar en actividades partidarias, proselitistas, mientras estén en actividad. Dicho ello, vuelvo a reiterarlo, en todo caso, ya el panorama latinoamericano nos muestra de que en realidad la gran mayoría de países pues está yendo en ese sentido, en el sentido de reconocer el derecho al voto de los militares y policías. Bien, ahora si vamos un poco a lo que pasó el año 2016 en la segunda vuelta, que se decretó el día de las elecciones orden de inamovilidad. ¿Qué es lo que pasa en ese sentido? ¿También estarían privados del derecho al voto? A ver, efectivamente en el año 2016 y especialmente en el contexto de la segunda vuelta, una segunda vuelta como lo suelen ser las segunda vueltas bastante polarizadas, es que en los medios de comunicación, pero principalmente creo en las redes sociales, empieza pues a circular esta versión de que las fuerzas policiales estarían con una orden de inamovilidad y que esa orden de inamovilidad les restringiría su derecho al voto, el derecho de poder ir a votar. Con respecto a ello, creo que es importante señalar que ya en ese momento, en el mismo año 2016, a raíz de estas versiones, la propia Policía Nacional del Perú descartó que pues efectivos policiales hayan sido impedidos de votar en concreto en esta segunda vuelta. En efecto, como lo indicaron en ese momento voceros de la misma policía, en realidad no es que se le prohibió de votar a algún efectivo y lo que se explicó en todo caso es que esta disposición de inamovilidad, que en concreto el término técnico es de alerta máxima, es un mecanismo en todo caso que se viene aplicando, decían, desde hace al menos 30 años y que en realidad pues lo que garantiza, la finalidad de esta orden, de esta alerta máxima es garantizar la seguridad del proceso electoral ante alguna eventualidad, pero no es que se le haya impedido, no es que se les haya prohibido de ejercer el derecho al voto a estos efectivos policiales. Incluso en ese momento se explicó de que se adoptaron una serie de turnos, medidas para que puedan, pues, todos los efectivos que están prestando servicios en ese momento puedan cumplir con su derecho de votar. En este caso, incluso, y esto no solo para las fuerzas policiales y militares, sino que también se les dio facilidad en caso, por ejemplo, se encontrasen destacados en otras ciudades de que se les tramite la dispensa respectiva. Claro. Esto quiere decir, en otras palabras, que los policías, pese a estas órdenes de inamovilidad, que en realidad se denominan alerta máximas, pueden votar con normalidad. En todo caso, también es cierto, las fuerzas policiales y castrenses deben dar las facilidades necesarias al personal para establecer relevos, por ejemplo, momentos en los cuales se puedan cubrir la asistencia de un personal con otro para que de esta manera puedan ejercer su derecho al sufragio. Claro, Julio, la idea es que todos cumplan con su deber y su derecho de sufragio en nuestro país y como tú lo mencionaste previamente, es importante la institucionalidad democrática del Perú. Nosotros estamos muy agradecidos contigo por acompañarnos aquí en JNE Noticias. Será hasta una próxima oportunidad.
Gracias a ti, Paloma, encantado. Hasta otra oportunidad también. Cuídate, un gusto. Amigos, vamos a hacer una brevísima pausa. Volvemos.